Bueno, un cordial saludo a todos. Estamos aquí en Blair Recordings Radio Online Podcast. Y bueno, en el día de hoy tenemos una temática sobre cultura y que está relacionado con la música, una de las temáticas aquí en los podcasts de Blair Recording Radio Online. ¿Cómo se encuentra Luis el día de hoy? Muy bien, y inicialmente dar un saludo a nuestra audiencia y para abordar este tema que es bastante interesante. Bueno, en el día de hoy, Luis, vamos a hablar de unos cambios que han habido últimamente eh, y que ha afectado no solo la industria del cine, sino que también vamos a plantear cómo ha afectado la música. ¿Sí? No sé la audiencia y si ustedes ya habrán escuchado del concepto del wokismo. Para mí es nuevo ese concepto. Había abordado como el estudio de otras ideologías, pero realmente es nuevo para mí. ¿Usted ya lo conocía, Luis, ese concepto? Había escuchado algo del término y sí estuve investigando recientemente sobre lo que conlleva, digamos, a esta revolución a este término. Bueno, el wokismo, según el internet, sí, pues se originó en Estados Unidos. Se usaba para referirse a quienes se mantenían como alerta a ciertas ideas del racismo o discriminación. Eh, y posteriormente pues llevó como a cuestiones de defensa de desigualdad o cuestiones de género, orientación sexual. Sin embargo, el wokismo ahorita está presentando como un declive, ¿sí? A nivel cultural. Yo realmente a veces me actualizo con internet, por ejemplo, en el canal que se llama Negocios TV, que es un canal muy similar a nosotros, donde se reunieron profesionales de las ciencias políticas, de la economía, y ellos hacen estas análisis a diario. Y me sorprendió porque unos académicos de gran altura terminaron, eh, terminaron por hablar del wokismo, de la caída del wokismo. Entonces, esto indica que este concepto tiene también un valor económico, ¿sí? Entonces, eh, creo que es lo que se está dando en Disney, ¿no? Unas primeras protestas, unos primeros rechazos de los productores de cine con temáticas de género, temáticas de cuotas, ¿sí? Que las películas deben tener una cuota en la cual esa cuota es que debe ser algún afro o esa cuota debe ser algo eh, sobre qué LGTBI, ¿cierto? Y muchos productores están diciendo, venga, pero ¿por qué nos están obligando a tener esta cuota cuando que lo que queremos es hacer y escribir arte, ¿no? Es desarrollar nuestras producciones y eso pues la limita. Bueno, esta es como en Hollywood, en el cine, como una primera reacción del wokismo, ¿sí? No sé si igualmente habrá alguna ¿Habrá alguna película que se haya frenado por eso? ¿Conoce alguna película de pronto? Por lo general en el Internet podemos ver diferentes personas que han hecho algunas críticas a diferentes películas, ya sea de Disney, y en estas de Disney pues se encuentran de Marvel, también algunas películas referentes, digamos, a comedia o solamente de entretenimiento, digamos que están relacionadas a diferentes temas, como, digamos, haciendo una especie de buscar una inclusividad a ciertas comunidades. ¿Qué sucede? Digamos, hay que entender que el término viene de la palabra woke, que significa despierto en inglés. Y
esto lo que buscaba hacer inicialmente era una revolución a ciertas temáticas sociales que se vivían en la sociedad americana y en aspectos políticos, culturales, y que iban más relacionados a la justicia social. Evidentemente, como el arte es una respuesta a lo que sucede en la actualidad, surgieron diferentes producciones, ya sea en la música o en el cine, haciendo referencia también a esta, digamos, revolución hacia estas protestas sociales que se vivían en este tiempo. Sí, actualmente hay películas que se han visto relacionadas o vinculadas a este tema. Por ejemplo, está La Sirenita, Blancanieves, de ambas de Disney, que han sido mencionadas o relacionadas bastante con el término woke. Bueno, pero para hoy vamos a agregarle algo, y no sé si usted lo había notado. eh, Creo que va un poco más allá de esta tendencia de, digamos, una tendencia, le llamaría yo como de protesta desde la misma élite. ¿Por qué? Porque vamos a analizar de acuerdo a este canal que se llama Negocios TV. Y es que ahí mencionaron lo siguiente: el wokismo como la forma política en la cual operaba el gobierno de Estados Unidos. Entonces enmarcaban que esta forma política era sobre una construcción cultural. Y se empieza a concatenar ciertas cosas con ese concepto o ese análisis desde lo económico. Porque digamos que en el wokismo había algo que de pronto estábamos observando ya, por ejemplo, lo que era el feminismo, ¿no? El feminismo que hay actualmente para algunas personas reivindica pues la lucha de la mujer, reivindica pues años de opresión, de desigualdad, de injusticia. Sin embargo, para otro porcentaje de la población, por ejemplo, en el caso del feminismo, es una muestra de desprecio, es una muestra de una nueva forma de control o cosas de ese estilo. Entonces hay varios bandos ya en la sociedad referente, por ejemplo, en el caso del feminismo, en el caso también de lo que son las ideologías de género. Hay algunas personas que están apoyando esa liberación de la ideología de género, pero también hay otro lado que dice que no todo puede ser sin límites, que hay que todo debe tener un límite, incluyendo esta libertad de género. En las masculinidades también salían grupos de nuevas masculinidades, como el masculinismo, nuevos grupos. Bueno, están saliendo una diversidad de ideologías, por ejemplo, de género, pero también una diversidad de movimientos alternativos, ecologistas, veganos. Es que es increíble la cantidad de cosas que están surgiendo. Entonces, incluso hay hasta de fitness pacífico, fitness alternativo, infinidad de cosas. Y a veces no comprendemos bien qué es lo que está sucediendo y nos enmarcamos como sociedad como en uno o en otro. Entonces, si no me gusta esto, pues entonces yo hago parte del otro. Pero este análisis económico lo que nos dice es que corresponde a una forma de economía basada en la dominación de la cultura. Y estos analistas pues nos dicen algo muy interesante. Esta dominación de la cultura, que es el wokismo, es creada por la parte de la élite y especialmente de Hollywood y especialmente de estos sectores. Hay algo muy interesante para la audiencia referente al wokismo, y es que el wokismo nos vende una idea de lo que es la cultura, de lo que somos como especie humana,
Y por ejemplo, una de las críticas que yo escuchaba era que la sociedad piensa que puede seguir estas ideologías, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las familias, las personas de élite, las personas de Hollywood, los famosos, por ejemplo, ellos pueden permitirse estar casados 3, 4 veces, experimentar, por ejemplo, con muchas separaciones, divorcios, personas nuevas y toda esta forma de vida que corresponde a la libertad de Hollywood, ¿sí? Pero en esta reflexión nos decía, pero la persona, el trabajador promedio no puede hacer lo mismo, ¿sí? El trabajador promedio no puede renunciar a su hogar, no puede renunciar a su familia, no puede renunciar a su pareja, no puede darse esa libertad de experimentar, por ejemplo, 6, 7 matrimonios, irse a conocer a diferentes lugares, porque eso no se aplica a la realidad de la población. Y lo que termina haciendo es que se termina empobreciendo más, ¿sí? Entonces, eso es como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, en lo que vemos de los artistas que tienen muchos matrimonios, pero en la vida real la ciudadanía normal no puede permitirse eso porque se empobrece muchísimo más. Entonces es como fueron con estas ideologías poco a poco, en nombre de la libertad, ir penetrando en una ideología que no va acorde a la realidad de las mayorías de las personas que son trabajadores, ¿sí? Trabajadores humildes que tienen que trabajar 8 horas diarias y más, no se acomoda a la realidad de este wokismo, que es lo que ahorita, según en materias económicas, este canal nos decía que va a haber un retroceso social para volver a ubicarse realmente en dónde está a nivel económico y culturalmente cómo se encuentra. Eh, ¿Considera usted que eso es posible, este planteamiento que se hace? Yo pensaría que de esta forma sí se puede hacer una especie de cambio en el pensamiento de la sociedad, en el sentido de que, pues ya sabemos que la ideología woke hace referencia a una inclusión por ciertas, o una protesta a ciertas respuestas de la sociedad. Sin embargo, se han evidenciado que algunas producciones artísticas, en el caso de, por ejemplo, películas, han tenido una baja rentabilidad en cuanto a sus ganancias, por ejemplo, que tienen ideologías woke. En este caso, los productores ya han decidido mover, digamos, este tipo de ideologías a algo más cercano a la realidad. Y en cuanto a la economía y política, hay que ver que muchos de estos grupos que surgen a favor del woke están financiados por ciertos grupos políticos. Y esa es la crítica que siempre han recibido estos tipos de movimientos, y es que buscan siempre tener ya sea una posición política o una retribución económica. Y se evidencia también en muchos casos, digamos, de que se juntan con algunas líneas de políticas progresistas que hacen que se involucre también la política con el woke. Sí, aquí, aquí pues hay unas cosas precisas en la política. Lo que este canal planteaba con estos analistas de economía, que fue muy poco lo que hablaron, pero hablaban de este retroceso que requiere la sociedad. Porque, por ejemplo, estamos hablando de la libertad de los géneros. Ya más o menos tenemos idea del wokismo, ¿no? Entonces despierta referente al racismo, referente a la discriminación. Pero la cuestión es que este despertar referente al racismo, la discriminación, la inclusión, fue un despertar desde las élites de Hollywood y la gran campaña cultural. Por eso ese señor decía la forma de hacer política a partir de la cultura, ¿sí?
el wokismo es el elemento para hacer política a partir de la cultura. Y este despertar no fue el despertar de la gente del diario vivir, sino fue el despertar de las élites con sus ideologías y su imposición de formas de pensar desde la élite, desde las grandes. Entonces, ese análisis lo que nos dice es que hay una reacción no a favor de esas ideologías, no a favor del wokismo, sino que hay una reacción en la cual la gente dice, no, espera un momento, algo no está cuadrando, ¿sí? Por ejemplo, lo que le hablaba de las ideologías de la libertad y de la familia, ¿no? Entonces, venga, algo no está cuadrando, la idea de que yo puedo ser totalmente libre, sin compromisos, sin nada, pues algo no está cuadrando ahí. Y ya ahí empezaron unas reacciones de la población y dicen, no, pero espere porque sí necesitamos a la familia, espere, sí necesitamos los hogares, sí necesitamos, ¿sí? Y se empieza a ver, pero no solo en ese campo de la ideología de género, sino en materia política también. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de personas votó por Trump porque no querían que los inmigrantes llegasen a Estados Unidos. ¿Y quiénes votaron por Trump? Los mismos inmigrantes, ¿sí? Los mismos inmigrantes votaron por Trump porque están en contra de los inmigrantes. Entonces es como ir rechazando ese wokismo, por ejemplo, de la discriminación racial, ¿sí? De las personas extranjeras. Entonces empieza a ver como, oh, espere porque la economía toca arreglarla, entonces vamos a tener que empezar a colocarle un freno a la gente que va a inmigrar aquí a Estados Unidos. Entonces empieza a ver como un retroceso en esa forma de volver a contextualizar la realidad. Entonces, esa es como la caída que empieza a notarse en el wokismo, y como Estados Unidos es una potencia no solo económica, sino ideológica, cultural, eso se va a ir representando. Luis, esto me parece interesante porque Bad Bunny, que todos conocemos, que fue un cantante muy polémico, hace parte del wokismo. Hace parte de esa ideología musical del libertinaje, de que hay que vivir la vida como sea, de que nada de límites, porque si no es discriminación, ¿cierto? Y ese wokismo se manifestó en la música y nosotros no nos dábamos cuenta cómo se iba manifestando en el reggaetón esa ideología que también tiene muchos colores, colores azules, ecológicos, pero corresponden a un pensamiento de élite porque realmente la comunidad, el trabajador, no va a poder vivir ni va a poder acomodarse a esa ideología y ha empezado a tener problemas sociales con esa ideología del wokismo. Entonces, creo ahí que empezamos a analizar cómo la música entró en ese marco de wokismo, de música generalizada, con temáticas todas libertinas, todo estilo Hollywood, ¿sí? Todo felicidad, todo diversión, y en la realidad pues no se va como ajustando a la realidad del arte, ¿no? De la música real, de lo que es el artista. Ahorita creo que va a haber una especie de rechazo por eso. ¿Qué opina usted de esa parte de la música, por el caso de Bad Bunny? Por ejemplo, hablando de este artista, me parece bastante interesante, y es que hace algunos años él estaba a favor de expresarse, y que eso está totalmente correcto. Sin embargo, como se va evidenciando en su camino artístico, y es que ha tenido diferentes etapas. En etapas donde él inicia con, por ejemplo, trap, donde era más una crítica a la propia sociedad, dándose más al tema de la calle, a lo que se vive en diferentes barrios, a lo que se vive también en la industria de la música, en este caso en Puerto Rico, relacionado con el tema música, trap y reggaetón. Y luego pasa a dar unas tendencias más hacia woke, pero últimamente en el álbum que saca es más integrarse al nacionalismo de su isla, que es Puerto Rico. Y entonces ahí es donde se puede evidenciar que puede ser que este artista
sea bastante inteligente y saberse adaptar a las tendencias que hay en la actualidad. Es decir, hace unos años la tendencia es ir más hacia el woke y actualmente la tendencia es estar más hacia sus raíces, hacia mostrar más su cultura, su país, su riqueza artística que tiene. Y esto lo demuestra bastante bien en el último álbum, que también de alguna forma se vuelve revolucionario, porque no solamente trata temas de problemáticas culturales, sino también trata el tema, por ejemplo, gentrificación, en donde es que los extranjeros invaden su país y sin que nadie proteste. Entonces me parece bastante interesante que un artista que en un inicio tenía tendencias woke, ahora puede, digamos, revolucionar ese tipo de estilo de música que él tiene, haciendo algo más nacionalista, por ejemplo. Bueno, yo realmente creo que él no está como consciente de de un proyecto realmente artístico. Yo creo que es el movimiento que se está gestando. Entonces, totalmente por eso el tema del wokismo y la música es el tema de hoy para los artistas que nos están escuchando, músicos y bueno, artistas en general. Vamos a ver, recuerden que si atinamos a esta teoría fue aquí en Blayo Recording Radio Online porque estamos anticipándonos a la nueva tendencia artística que se puede estar gestando. Y es que si hay un declive, que yo no lo esperaba, pero si hay un declive a esta tendencia extremadamente fantasiosa de la felicidad, del placer y la diversión por una retoma de identidad y lo que usted está diciendo tiene que ver. Entonces, aquí en Colombia también hubo este más 57 que se supone que tenía que ser un éxito por su letra, por todo el grupo de artistas de reggaetón que representaban esa libertad y ese disfrute de la vida y pues realmente la sociedad está diciendo venga ya basta, ¿sí? Ya basta, sí, ya se viralizó, pero ya no es suficiente, ya las cosas no pueden ser así tampoco en materia de arte, en la cual ya incluso los menores de edad no tienen límites y ya empieza a haber como ese límite que empieza la gente a reaccionar. ¿Y por qué lo planteo desde la música? Porque ese fenómeno que usted está comentando de Bad Bunny, que trata de retomar su música de Puerto Rico, no creo yo que sea por Bad Bunny, creo que las empresas ya están entendiendo que esto se está cayendo, ¿sí? Y vemos el fenómeno aquí en Colombia del heredero, ¿sí? El fenómeno del heredero es ese fenómeno en la cual la gente se aburrió de la cuestión comercial en el sentido de de las grandes estrellas, del gran contenido de libertinaje, el gran contenido de felicidad eterna y empezó a experimentar algo un poco más folclórico, algo un poco más simple, algo un poco más con mucho más contenido, un poco con contenido de música, identidad, raíz, ¿cierto? Y por ejemplo en el caso del heredero termina explotando en una canción exitosa, famosa, que no estaba en los marcos de la industria, ¿sí? No estaba en los marcos de lo que era valioso para la industria musical y salió de la nada y eso creo yo que es por lo mismo, como ese cambio que se está dando de la comunidad internacional, bueno, hablo de la sociedad en general, de Occidente, de ese desgaste con ese pensamiento extremadamente dirigido por las élites de libertad y de una, creo yo, que muy cuestionada inclusión, que a veces para algunos puede llegar a ser una forma de dominación cultural y que pues realmente no es inclusión, sino más bien una forma de comercialización y de manejo cultural de la población. Entonces, creo que lo del heredero es una muestra de
esa caída del wokismo, esa victoria de un artista con una música tradicional muy cotidiana frente a grandes estrellas que se reúnen a construir una canción de reggaetón que la gente pues ya está totalmente saturada. Entonces, esa es como la importancia pues, del tema de hoy, entender y anticiparnos en la teoría de cuál es la tendencia artística y musical que viene ahorita. Si se cae esta tendencia al wokismo, ya lo vemos con Trump, que están empezando a tener unas políticas que es para nada wokismo. Sí, señor, vamos con Luis. Y ya que nombra a Trump y el movimiento político que está surgiendo, o bueno, que no está surgiendo como tal, sino que se venía gestando desde hace algunos años, vamos a mirar un poco más en la parte economía y política, y es que el woke en su parte apoyaba a muchas ideologías, por ejemplo, y las, las fortalecía también. Que esto de cierta forma es bueno para la sociedad porque le da cierta visibilidad a algunas comunidades que estaban rechazadas en algunos momentos. Pero ¿qué sucede? Es evidente que la tasa de natalidad ha caído a nivel mundial y esto también no le sirve digamos, a los gobiernos porque al caer la tasa de natalidad significa que hay menos jóvenes, por lo tanto hay menos mano de obra. Eso ya se ve reflejado, por ejemplo, en cifras como en países como Colombia, que la tasa de natalidad ya no da, digamos, hay números en los cuales no convienen para el crecimiento poblacional. Entonces, pienso que los gobiernos de ahora en adelante, van a promover ciertas, digamos, tendencias a que las personas retomen, por decir algo, el modelo de la familia tradicional, el modelo del trabajo, el modelo del estudio, en cuanto a porque pues a la tendencia de que no hay personas naciendo. Y esto pues viene dado también por una parte por el woke. También en el caso de la música van a apoyar más a la música tradicional, volviendo a la parte de retomar raíces y protegiendo también su cultura. Porque viendo el cambio y el paradigma que ha pasado y es el tema migratorio. Las personas están migrando de una forma exponencial y esto hace que cada vez la cultura se vaya diversificando más, pero perdiendo sus raíces y sus bases. Y esto pues conlleva que la tradición de un país, de una comunidad, se vaya perdiendo. Entonces yo creo que los gobiernos, por parte económica, van a fortalecer o a fomentar más ideologías que vayan a lo tradicional. Bien, pues básicamente creo que habría que tener en cuenta que el wokismo es esta apropiación de la élite de de ciertas como luchas, ¿sí? Pero lo que nos dice la teoría es que las élites no pueden representar la forma de vida de las clases humildes que son la mayoría. Entonces, se puede ser vegano, ¿sí? Desde una vida privilegiada, desde mucho dinero, desde una mansión, pero otra cosa es ser vegano desde el hambre, por ejemplo, ¿sí? Ser vegano desde el campo, la pobreza, igual son otras dimensiones que no se pueden aplicar en la forma de vida. Y ya que lo menciona sobre la familia de los hogares, claro, hay un momento donde la idea de la libertad pues nos parece y el disfrute nos parece excelente. Sin embargo, algo desproporcional que destruya la interacción de las clases trabajadoras
eh, y que lo lleve pues a dejar pues de existir o de poner en riesgo su propia dinámica de vida, pues eso sería como una imitación que lo lleva como a la perdición, coloquémosle ese nombre. Es decir, que no se puede imitar el modelo de vida de las clases de la élite de Hollywood porque la sociedad es la que va a estar perjudicada. Es más, yo estuve leyendo un artículo que hablaba de Japón, en la cual Japón estaba buscando una forma de hacer que los jóvenes, hombres y mujeres, lograsen tener hijos porque hay una crisis también en Japón por eso, ¿sí? Ahí está bien la libertad, está bien todo, pero no hay ese hogar o no hay esa conexión de hijos, de compromisos para tenerlos. Entonces, por ejemplo, está leyendo que el gobierno de Japón encontró una solución y es pagarles el arriendo a los jóvenes de ciertas edades, pero el requisito es que sean mujeres y hombres, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se genere esa interacción y pueda llegar a haber embarazos, obviamente, pues sabemos qué implica eso, ¿no? Eh, ¿Y por qué esta era una de las hipótesis de las soluciones? Pues porque la mayoría de jóvenes, y en especial los hombres, pues se manifestaban que no tenían para adquirir una vivienda propia, para poder establecer sus hogares, como la naturaleza lo dicta, ¿sí? Que esa es como una de las cosas básicas de la naturaleza, y es tener unos espacios para construir esos hogares, ¿no? Y eso lo vemos en cualquier tribu, incluso tribus que necesitan sus chozas, sus espacios específicos por clanes o familias para poder asentarse allí. Entonces, todas estas cosas empiezan a replantearse y me parece muy interesante es que, por lo menos en mi caso, me queda más claro que era que había una construcción cultural e ideológica que estaba gobernándonos a nosotros a partir de esa construcción cultural que llama el wokismo. No lo tenía claro, sí tenía preguntas sobre qué estaba pasando con la población, qué estaba pasando con las cuestiones de género, qué estaba pasando con las etnias, pero ahorita creo que tiene mucho sentido que haya sido una política cultural de imposición a partir de una copia de un modelo de vida de las élites de Estados Unidos y dirigido desde Hollywood y desde las grandes compañías culturales, entonces música y cine principalmente. Entonces, la tendencia parece que va a frenar este wokismo, y va a retomar un poco las raíces para volver, me imagino que a volver a tener otra etapa de desarrollo. Pero bueno, entonces el arte va a tomar una nueva forma, vamos a ver cómo se desarrolla, porque pues a nivel de política, lo de Estados Unidos con Trump, pues yo no hablo ni a favor ni en contra, sino que trato de analizar lo que implica a nivel mundial, este nuevo poder que va a buscar esa vida tradicional y esa economía estadounidense y esos valores como un poco bastante tradicionales y conservadores en todo el planeta, que también puede llegar a tener sus cosas negativas, ¿no? Como todo. Entonces, no sé si nos queda algo de más para aportarle a este tema del wokismo y la música. Bueno, entonces creo que ha sido un tema bastante filosófico, un tema bastante filosófico y político y cultural. Para mí ha sido un tema muy integral, pues que nos sirve para analizar lo que viene en materia cultural, artística, en todo, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos. Los invitamos a que se suscriban al canal de Braille Recording en Facebook, WhatsApp y YouTube. Por favor, inscribirse en YouTube,
Bueno, seguimos aquí trabajando gracias a la gente que nos apoya, a la gente que nos ve, les da like, que comenta. Bien, con esto seguimos trabajando y gracias por apoyar esta radio online alternativa de podcast. Entonces, nos vemos en la próxima edición. ¿Va a decir alguna pequeña despedida, Luis? Sí, primero que todo agradecer a las personas que nos están apoyando y nos están escuchando. Y por último también recordarles que si quieren que hablemos de algún tema o nos quieren comentar algún caso que les gustaría que nosotros también hablemos, están disponibles nuestros grupos y pueden comentar en los videos, en las diferentes páginas, en los diferentes grupos y comentarnos de qué quieren que hablemos. Listo, bueno, con esto nos despedimos y recuerden que estamos en Player Recordings Radio Online.